voy y vengo, como un mago. Y estás allá, voy y vengo, aparezco, desaparezco. Episodio de anécdotas de la odontología, ahí está con la doctora Maggie Montero. Nada, hablar un poco cómo fue ella estudiando, ¿ok? Hola, los que se van a conectar, ahí toca avisarles. De que se conecta la doctora, bueno, y están ahí, me van diciendo qué tal, cómo les está yendo en la facultad. Ah, ahí está. Anécdotas de la odontología. ¿Se escucha bien? Vamos a chusmear un poquito. Vamos a conocer a ver qué pasa. Cómo están esos cuentos? Cómo están esos relatos? Porque ¿qué me sale? ¿Qué me sale? Ajá. Hola, Ah, sí, ¿cómo pues sí, está? bien, Lo, bien. lo hemos logrado. Sí, afortunadamente. No ¿Cómo, sé, no sé, no te veía por ninguna parte y no, cómo- nada más. cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bien, bien, excelente. Gracias por ¿Y tú? aceptar la invitación. Gracias por aceptar la invitación. Bueno, de nada, siempre fiel a mis exalumnos y actuales colegas. No, Todo claro que lo que me sí. piden. Gracias, gracias. Siempre agradecido porque, bueno, es bueno tener esta charla. ¿De cuándo no habla de su época de estudiante? Porque Uy, mira, muchísimo, así como si muchísimo, estuviésemos hablando en muchísimo. en la sala de su casa, y que, ay, vamos a ponernos al día. Sí, sí, muchísimo. Bueno, cada vez que me reencuentro con compañeros de la promoción, ahí sí, hay mucho que recordar. Y bueno, anécdotas, por supuesto, cada quien con sus vivencias muy personales, pero tú sabes que ese es tema seguro de conversación, de que tanto ha cambiado la cosa y dónde está o qué estás aplicando eso que aprendiste o no aprendiste, porque hay cosas que uno decía, ¿será que esto va a ser útil en algún momento tanto sufrimiento? Pero el asunto es que de verdad la vida da muchas vueltas, Rafael, y el momento en que menos lo esperas, pues aparece una oportunidad donde tienes que poner de manifiesto eso que considerabas un tedio. Valió la pena el sufrimiento, entonces. Sí, sí. Yo siempre comienzo esta sección con los invitados de anécdotas de la odontología, el en vivo, siempre lo comienzo. ¿Por qué decidieron estudiar odontología? Bueno, mi historia es muy cómica en ese aspecto porque, bueno, yo no pensaba estudiar odontología. Ah, Yo sí, estudiaba, no, ok, toda mi vida estaba en un colegio de religiosas, agustinas, y tú sabes que allí la parte de orientación en cuanto a la carrera que vas a tomar luego, ellos se lo sí, toman muy en serio, o sea, te aplican muchos test, tienes orientación, tal y cual. Y a mí siempre me salía carreras sociales, humanísticas, de ayuda, me salía medicina, me salía vida religiosa, muérete, me ok. salía vida religiosa. Y bueno, nada, por supuesto, mi carrera era psicología. Yo quería estudiar psicología. Por razones de la vida, mi papá murió cuando yo tenía 16 años, estaba en cuarto año de bachillerato y toda la situación en casa cambia y ya la opción de universidad pública era la primera opción. O sea, la opción de universidad privada pues se escapa de las manos en mi casa. Y nada, yo metí las tres opciones que me salían en los test vocacionales. Ok, Las tres opciones por CNU. Antiguamente el CNU, ¿no? ok. Y yo metí primera opción odontología, Ajá. segunda derecho y Ojo. tercera ingeniería civil, muere. Oh, todo por un lado distinto. Y yo decía, donde Dios me quiera, eso estudio. Así Eh, tal cual, como te lo estoy diciendo. Entonces, tengo un primo que amo, quiero y adoro con toda mi alma, que él se estaba graduando en la Facultad de Odontología cuando yo estaba entrando. ok, Y su experiencia, fíjate como cada experiencia es muy individual, su experiencia era que yo le decía, ¿y por qué no te gusta tu facultad? Y él me decía, no, yo le he pasado muy mal, yo voy a hacer una hoguera en la mitad de la plaza y voy a ir quemando una de las cosas. Entonces a mí eso me producía mucha risa y yo decía, ¿pero qué te pasó? Y cuando yo empezaba a indagar, era que él se había metido en centro de estudiantes, política, ¿sabes? Entonces ya esto tenía otros condicionantes que modifican tu tránsito por la universidad, porque esa es la realidad. O sea, ya tú ok. comienzas a tomar partido por alguna cosa, comienzas a levantar la voz, ¿sabes? Entonces, hay como todo, hay personas que les gusta, hay personas que no les gusta, pues. Y entonces, bueno, él me decía, si tú quieres estudiar odontología, bien, yo te apoyo. Casualmente, después yo heredé todos sus libros
que me los Ah, dedicó. maravilloso, maravilloso. Sí, sí, sí. Y bueno, Rafael, nada, yo quedé en primera opción. La primera opción fue odontología que yo metí y en esa quedé. Y yo me gradué en julio y empecé en octubre. O sea, yo no tuve tiempo de asimilar Ah, luego el está ahí cambio. mismo, ahí mismo. Yo decía, voy con todo. Ok, O sea, eso fue lo que me salió, eso fue lo que me salió. ¿Qué me gustaba? Yo decía, bueno, en un futuro no voy a tener jefe. Yo soy mi ok, propia jefe. típico, sí. Y yo escogí mi horario, decía yo. O sea, había muchas cosas atractivas ¿sabes? En lo que es la carrera. Pero Sí. nada, en ese momento cuando yo entro, fue un cambio muy brusco para mi vida. O sea, te digo que a mí me costó adaptarme porque yo venía de un colegio todo cuadrado a la libertad de la universidad, ¿sabes? Entonces, Claro, ¿qué pasa aquí? O sea, me costaba esa parte. Pero mi mamá, que fue mi apoyo, mi pilar fundamental en todo, ella me decía, pero relájate. O sea, ella no fue la mamá de tienes que estudiar, apurarte, graduarte rápido. No, ese rollo lo tenía yo en ok. la cabeza precisamente porque yo decía, mi mamá está sola, o sea, yo soy la mayor, yo tengo que apurarme. Pero mi mamá me decía, tómate un año sabático. O sea, entonces yo más bien, yo me ponía molesta con mi mamá, yo decía, ¿cómo me va a pedir eso? ¿Qué? ¿Un año sabático de qué? Le decía yo, pero bueno, fue muy fortuito y a medida que empecé a estudiar me di cuenta que yo podía tener acción social, o sea, y curiosamente, tú sabes muy bien que los pacientes llegan y prácticamente se acuestan en ese sillón a contarte su vida, o sea que yo decía, qué forma tan curiosa de la psicología me tocó a mí, que además te tengo que ver los dientes. Claro, pero verdad que sí, verdad que sí. Sí, Eso lo sí, dicen mucho, que a veces el odontólogo es como un psicólogo, aunque no esté titulado, porque no escuchamos está los, titulado, porque escuchamos a los sí. pacientes y bueno, lo ayudamos en lo que uno sepa, en lo que uno lo pudiese aconsejar, o simplemente Sí, sí, escuchándolo, ya uno lo ayuda. eso. Yo creo que esa es la ayuda más importante. Hay mucha gente con necesidad de escuchar, o sea, de que los escuchen, más que un consejo, porque yo no me aventuraría a dar un consejo a nadie con un Claro, problema, ¿sabes? Entonces, pero sí escuchar. Y fíjate que ese fue el primer vuelco. Yo decía, wow, igual me tocó como esa parte del servicio, de lo que es una profesión destinada a servir a los demás. O sea, no es individual, no. Tú tienes que estar en contacto con una sociedad donde ok. esté ubicado tu consultorio. Y te- Irónicamente, pues no tuve una jefe, tuve después muchas jefes, porque entonces entro a clase, a la parte académica, y fue toda una locura. Mi mamá decía, no, ¿y qué vas a hacer tú, tu propia jefe? ¿Y ahora qué haces tú con directora del instituto, la decana de la facultad, la rectora de la universidad? Todas esas son jefes tuyas, tú tienes que hacer todo lo que te diga. Pero fíjate, ya esa parte no me pesó tanto, ¿sabes? O sea, claro. porque me fui como enamorando de la carrera, descubrí el primer congreso, Rafael. Yo llego al primer congreso, no se me olvida que fue en el ¿En qué Hilton año? en Caracas. ¿En qué año? No me había graduado, eso era como el 98. Ok, ok. Entonces llego yo a ¿Cómo- mi primer ¿Y se acuerda, congreso y fíjate y mi se acuerda en qué mentalidad. año? Sí, como en el 98 No, fue no, mi pero primer congreso. en qué año estaba? ¿Segundo, tercer año? Sí, como yo empecé en el 97, sí, estaba en segundo año. Ok. Como el primer año, tú sabes, eran materias muy generales de todas las áreas de la salud. Ya en el ¿Dónde segundo año, estudió? sí, En la Carabobo, ¿no? no, en la Universidad del Zulia. En la Universidad del Zulia, ok. Ok. Entonces, todas las primeras materias, tú sabes que son muy generales para todas las áreas de la salud. Pero ya el segundo semestre, o sea, ¿qué pasa? Ya tú piensas con la parte dental, con lo que se compete más a fisiología, histología bucal, todo esto. Entonces ahí yo decidí el primer congreso y cuando yo llegué a mi primer congreso yo decía, wow, todo esto, porque había algo que yo siempre decía, las enfermedades que cobran más importancia son las que son de vida o muerte, ¿sabes? Ok. Y cuando yo me enfrento al primer congreso, que yo decía, tanto estudio y todavía más estudio y más estudio y más especializaciones y más estudio para el diente. O sea, entonces ahí es cuando tú comprendes que sí, o sea, que es una ciencia amplia, hay muchísimas, muchísimas formas de abordar. O sea, entonces esto de que yo decía, bueno,
y si no me gusta, o sea, lo que es el abordaje, ¿sabes? El día a día. Pero después cuando tú te enfrentas al primer congreso, tú dices, bueno, pero es que si no me gusta la endodoncia, me dedico a la cirugía, etcétera, ¿me entiendes? Entonces, había Claro. mucho por lo cual escoger. Entonces, eso, una maravilla, porque eso te abre como un panorama de posibilidades. Después descubrí que me gustaba la odontopediatría. Ah, sí, ok. Y Es curiosamente, que uno va explorando, cuando uno está estudiando, uno va explorando áreas. sí, O sea, me sí, pasó a mí también, bueno, yo sí, cirugía, después ortopediatría, bueno, después ortodoncia, porque uno le da por trabajar con un ortodoncista para explorar. Al sí, sí, último año, sí. que bueno, me está como que gustando prótesis, estoy haciendo como que mucha prótesis me está yendo bien. Entonces, bueno, hasta que Ajá, uno cae, hasta que uno haga como que en el clic de lo que uno claro, quiere hacer en posgrado. Ya que sí, estamos sí. hablando de este tema del posgrado, de materia que a uno le gusta como para dedicarse, ¿por qué le gustó la cariología? Mira, eso también fue fortuito, porque yo antes de Porque, graduarme, es que toda mi vida fue fortuito, pero maravillosamente fortuito, ¿sabes? Yo creo que eso forma parte también de la actitud que uno debe tener ante las cosas, ¿sabes? Porque tú puedes tener o una negativa a algo que te pasa o sencillamente decir, bueno, vamos a ver qué tal, ¿me entiendes? Entonces yo era de el vamos a ver qué tal. O sea, esa era mi claro, personalidad siempre. ok, Siempre Entonces, ¿qué pasa? A mí me fue malísimo en bioquímica, malísimo en la facultad. O ok. sea, yo la pasé con 11 por ahí. También depende mucho de los profesores como explican, ¿no? Bueno, sí, sí. Yo tenía Sí, excelentes profesores. O sea, en la Universidad del Zulia, la doctora Mara, mira, eso era un, un cráneo. O sea, era una cosa bárbara. Pero es dura, la bioquímica es dura para todos. O sea, sobre todo cuando tú no tuviste buen bachillerato. Yo tuve buen bachillerato. Yo tenía hasta laboratorios de química, de biología, de física, laboratorio. Pero aún así me costó cierta ambigüedad en lo que supone la bioquímica. Cuando tú ves la bioquímica aplicada a lo que es un caso clínico, por ejemplo, ya comienza a ser más tangible, ¿sabes? Te involucra. Pero al principio que tú ves lípidos, carbohidratos, ahora si al odontólogo le dieran carbohidratos, porque esto es lo que metaboliza los microorganismos, júralo que todo el mundo se lo aprendiera, porque es tu claro, lo día a aprendí día. por una forma, claro, una forma que va a hacer yo con esto, claro, Pero al ok. principio también influye la edad en la que uno se gradúa y entra a la universidad, porque uno es muy inmaduro y entonces uno no establece condiciones de que esto me va a servir para algo, ¿sabes? Sí, de verdad, de Yo verdad. era muy fajada, yo era muy fajada, yo estudiaba muchísimo, pero bueno, me costó, bioquímica me costó. Yo no fui, nunca fui, afortunadamente, eficiencia uno, yo nunca reparé nada ni nada, Ok. no, nunca reparé, pero era muy fajada. Entonces, ¿qué pasa? Yo a la bioquímica le tenía respeto. Yo empiezo a trabajar en investigación antes de graduarme, gracias a una profesora de odontopediatría que recordó mi nombre y cuando nosotros en la Universidad del Zulia hacíamos en mi época 11 meses de pasantía. 11 11. meses, Entonces eso se llamaba práctica clínica 3. Es la literal, última materia casi un año. y te tenías que ir liso, Rafael. Tenías que aprobar todo para irte. Yo escogí, eso era un sorteo, y a nosotros nos tocó Yaracuy, San Felipe, Estado Yaracuy. Ok. Cuando nosotros estábamos allá, al mes de haber llegado, que ya después esa experiencia también fue porque era coordinar todo lo que es un servicio clínico. ¿Se fueron todos los del Zulia o también compartió con No, alguna de otra universidad? no, eso era del Zulia específicamente. Y éramos 15. Ok. 15 nada más que vivimos 11 meses juntos. Entonces te ¿Cómo fue imaginas, de ahí salieron cómo fue esa compadres. convivencia? No, no, eso fue una loquera. O sea, nosotros eran del grupo de 15 solo habían 3 hombres. Ok. Entonces ellos prácticamente eran los responsables de todas las locuras que pasaban allí. Sí, Tú sabes, el yin y el yang. lo Entonces, entiendo, lo entiendo, lo entiendo. sí, sí, pero Uno es ese muro de vivimos. contención. Sí, sí, sí. Sí, yo cuando empiezo las pasantías regreso a la universidad al mes porque una doctora de odontopediatría recuerda mi nombre, le dice, iban a hacer un macro proyecto de investigación
casualmente en todos los sitios donde la Universidad del Zulia tenía extensiones, ¿sabes? Donde nosotros hacíamos las prácticas, se iba a hacer estudio epidemiológico bucal y Ok, necesitaban calibrarnos, o sea, a varios estudiantes. De Yaracuy, que era donde yo estaba, me llaman a mí ok, y yo regreso de nuevo para estandarizarme en todos los criterios de la Organización Mundial de la Salud para epidemiología bucal. ok. Duró un mes. Y después de ese mes empezó lo que yo llamo fase Valentina Quintero. O sea, yo viajé por toda Venezuela haciendo estudios epidemiológicos. Bueno, bien. Eso fue el último año. Entonces, a través de un estudio así, yo conozco al Instituto de Investigaciones de la UCB porque hacemos un estudio en paralelo, en conjunto. Y Ok. luego la doctora Ana María Acevedo me ofrece trabajo en la UCB. Entonces yo me gradué en el 2000, hago proyectos con ellos inmediatamente con la UCB y ya en el 2002 ya yo estaba en la UCB. Ah, Entonces yo pasé perfecto. la Universidad del Zulia 5 años y medio porque me agarró un paro. Entonces no me gradué en 5 años, sino en 5 años y medio. Pero pasé 20 años y bueno, todavía estoy en la central a distancia, pero 20 años en la central. Y está dando Entonces, clase a distancia. sí, Ah, hasta que me muera. O sea, esa es mi casa, o sea, mientras me lo permita, voy a seguir aportando todo lo que pueda. Sí, todavía doy clase a pregrado, imagínate, en segundo año, pero a distancia. La pregunta que me hiciste, ¿cómo me metí a cariología? Bueno, yo llego a la UCB, empiezo a trabajar en investigación en cariología y después tú te das cuenta que la cariología es la bioquímica de la carie. Y yo me fue muy mal en bioquímica. Entonces yo empecé a estudiar otra vez. claro. Ok. Y todo esto fue antes de que a mí me abrieran la puerta para decir, mira, da clase. O sea, te estoy hablando de todo lo que yo necesitaba saber para hacer investigación en carie. Entonces me tocó formarme, o sea, me tocó mucho otro tiempo de aprendizaje adicional, ¿me entiendes? Hasta que ya me dijeron, bueno, da clase. Vas a dar esta clase primero. ¿Cuál fue Entonces, la primera clase que yo? obviamente, lo que yo sabía, epidemiología de la caries dental, porque ya me Ok, había recorrido toda claro. Venezuela haciendo epidemiología. Ok, Entonces, esa fue mi primera clase en pregrado. Después, a medida que fui adquiriendo más y más responsabilidades y más clases, obviamente. Pero eso, cariología, sí, o sea, fue como amor a segunda vista. ok. Porque es bioquímica asociada a lo que es el proceso de formación a la instalación de la enfermedad y formación de la lesión. Es bioquímica. Entonces, Ahora volvamos en el tiempo. Volvamos en el ajá, tiempo a cómo era la Magliner Montero en primer año. ¿Cómo era, qué materias vio? ¿Se acuerda? O sea, tiene sí, memoria, sí. aparte de bioquímica, fue por semestre, fue anual. No, la Universidad del Zulia, en mi época, no sé cómo será ahora, cuando yo entré, tú veías un ciclo que se llamaba Estudios Generales Ok, y tú veías lógica, veías estadística, veías comunicación verbal, o sea, unas materias X. Y eso duraba 6 meses. ok. Luego, el segundo semestre, empezabas con bioquímica, fisiología, histología, todo lo que era general para las ciencias de la salud. Cuando Ok, pasabas al entiendo. tercer semestre, ya sí era histología bucal, fisiología, ¿me entiendes? Todo era ya, cabeza y cuello. Pero el primer semestre era todo general, o sea, eran las materias que veían los que iban a estudiar bioanálisis, medicina, todos veíamos las mismas materias Ok. con la misma gente. En esa época tú veías, sí, con otros que no iban a ser odontólogos, ¿sabes? Los estudios Ah, ok. generales, Ok, claro. pero sí nos centralizaban como ciencias de la salud, los que iban para ingeniería veían el ciclo formativo, pero todos los de ingeniería, ¿no? Pero, y así, Ok. esas eran las materias. Nada, yo era casa, universidad, universidad, casa. Ah, ok, ok, perfecto. La, Estudiosa la, a full. Sí. Ok. Conocí a mis dos mejores amigos, que todavía los conservo, 24 años después. Seguimos siendo amigos. Que Excelente. la doctora Yalixa Patiño, que es cirujana, y el doctor Miguel González, ellos empezaron conmigo desde el día 1 en la facultad. Ok. Y por supuesto, Y en la, sobre, sobre ellos tengo muchos cuentos.
pero no voy a revelar sus intimidades. Son grandes doctores, los quiero y los amo con toda mi alma. Creo Como que te digo, son creo que todos tenemos cuentos que, bueno, estos cuentos los puedo echar y esto me lo voy a reservar hasta la muerte. no, Ok. sí, pero son grandes personas y grandes profesionales. Pero sí los conocí el día uno. Desde que yo entré, ellos estaban allí hasta el día y nos grabamos juntos. ¿Cómo fue su experiencia en la clínica? En la clínica. Ahí Yo, empezamos a saltar a la clínica ahora. bueno, yo te digo, yo estuve viendo otras entrevistas y mi experiencia no fue traumática, Rafael. ¿En serio? Oye, primera vez que yo veo Y nada, te ni voy un a decir, paciente. no, lo que pasa es que yo te voy a decir cuáles eran leí tu libro, me gustó Ah, el capítulo 3, ¿sí? ¿Cómo? El capítulo 3 me encantó Ah, de tu libro. Me gusta porque lo vi como una catarsis, como que liberas todo. Y cuando uno lo lee, por supuesto uno se siente identificado porque a una que otra cosa pudo haberle pasado o conociste que le pasó a otra persona, ¿sabes? A mí nunca me gritó un profesor, no, no, perfecto, maravilloso. O sea, no tiene trauma ni con y la de un paciente. no. Me, me Porque sorprende. Estoy sin te voy a palabras. decir, sí, pero ¿sabes por qué? Porque yo era en extremo tan planificada y ahora Ah, te voy a dar el segundo tip. El ah, segundo tip que que eso yo lo coloco ahí también. me gustó también el esquema en que presentas como las conclusiones, o sea, no te suicides, tú puedes. O sea, va, las tablas que presentas al final, como que paso uno, está muy, muy chévere. O sea, es fácil y definitivamente es como hablar con un amigo. Leer tu libro es como hablar con un amigo. Pero te Gracias voy a por decir leerlo. porque a mí no me pasó eso, Rafael. Yo tenía un objetivo claro, que era que yo en el momento que me tenía que enfrentar a la clínica, yo estaba preparada para la clínica. Ok, perfecto. Lo único que tenía aquí era que yo no podía perder tiempo, no me podía dar ese lujo, Claro. porque entonces, como tú no puedes perder tiempo, tú vas con un propósito claro y las cosas que tú puedes controlar, tratas de controlarlas y las que no puedes controlar, tienes que dejar que el agua fluya. Es decir, llegaste y se fue la luz, no lo puedes controlar. Sí. Pero de que el paciente me dejara embarcada, no. Yo ahorraba y yo salía de mi casa en taxi, buscaba al paciente en taxi y me lo llevaba a la clínica. ¿Le pagó algún tratamiento a algún paciente? Y todo. Pero yo tenía un propósito. Nunca falté a un turno clínico y tenía siempre un plan B. Si el paciente no iba, ya yo tenía un amigo hablado de que él me iba a hacer el favor de entrar a la clínica ese día y yo no iba a faltar. ¿Me entiendes? Algo él tenía en la boca. Claro, claro. Entonces, ¿cuál fue mi limitante? Bueno, que en esa época, claro, habían menos restricciones que ahora. Yo creo que ahora estudiar odontología es más difícil porque de entrada ya tú sabes que vas a gastar muchísimo dinero porque tienes que llevar todo. Pero en mi época, fíjate que solo bastaba con que tú tuvieras el instrumental, pero tenías que tener varios instrumentales porque el estilo de clínica nuestro en la Universidad del Zulia eran guardias. Yo tenía un turno donde yo entraba a la guardia a las 2 de la tarde y salía a las 6. Si a mí me daba tiempo de atender 2 pacientes, ese era mi problema y los profesores lo aceptaban. Yo pasaba el primer paciente, discutía historia, discutía procedimiento, se atendía el paciente. En la sala clínica había más de un docente. Si tú ibas a discutir historia de endodoncia, ellos ya estaban preparados porque estaba ahí un endodoncista, ¿me entiendes? Entonces eran como turnos clínicos. Si tú faltabas, tú tenías un 0 ese día, 0. Obviamente que yo ni iba a sacar 0, ni iba a permitir que el paciente, o sea, yo ya había hablado con mi amiga Fátima Engelman, tan bella, que vivía en mi mismo edificio y ella estudiaba comunicación social. Y yo decía, si falta el paciente, sales corriendo. Y ella iba. Ah, pero usted ya todo bien organizado y planificado para Organizado. ejecutar. Sí, Rafael. Sí.
Entonces, porque, De verdad no me lo esperaba, estoy en shock, ¿sí? estoy sin palabras. Esa fue mi realidad, que suele pasar que todo depende. Si hay un docente que corrige de una forma y otro de otra, ¿sabes por qué? Ellos cambian de guardia, entonces, bueno, hoy me tocaba este profesor, o sea, tú no podías escoger quién te va a evaluar, o sea, ese es tu turno clínico, ¿me entiendes? Lo peor era la emergencia. Tú tenías que, habían 2 sillones en cada sala clínica que eran, teníamos que rotar los estudiantes y a veces te tocaba ser guardia de emergencia. Ok. Ahí sí me temblaba todo, hasta el pelo me temblaba, porque ¿Por podía qué? llegar cualquier paciente con cualquier cosa Claro. y lo Y, tenías que llega, atender. y tenía que estudiar todo porque no sabía qué te iba a Sí, tocar. entonces eso era práctica 2, pero las primeras clínicas, cuando son específicas, por ejemplo, mi primera cirugía, para contarte esta anécdota, mi amigo Miguel, yo no conseguía paciente para cirugía, y mi amigo Miguel me dice, sí, tú sabes que en Voy a Maracaibo sacrificar hay... un diente. No de Miguel, sino que él decía que con él trabajaban muchas personas que eran de la etnia guayú, los guajiros, Ok. que tenían muchas necesidades odontológicas y a veces no los podían atender a todos en el ambulatorio. Entonces él llegaba, montaba a varias personas en el carro y se las llevaba a la facultad, Miguel. Ok. Entonces él llegaba y él me decía, mira, no, sí, es un primer molar superior derecho. Y yo me estudiaba todo, Rafael, el nervio, los músculos, todo lo que me podían preguntar. Y de pronto llegaba él con un paciente y era inferior. Entonces yo decía, no, esto no. Era horrible. O sea, ese era el máximo estrés al que yo estuve sometida. Y me tocaba como que repasar, ay Dios, me van a preguntar esto, lo otro, dónde anestesio, dónde bloqueo, y si no se le duerme, dónde... Ajá. Mi primera cirugía, el doctor me dice, Magli, al lado hay un resto radicular. Y yo acaba, y yo, ¿qué? Bueno, aprovecha la anestesia. Y si no quiero, yo no sé sacar ningún resto radicular. ¿Qué hay en ese momento que no hay en la actualidad? Había una proveeduría en cada sala clínica y tú decías, necesito este elevador y este force. Y estaba estéril, no lo tenías que llevar tú. ¿Me entiendes? Ok. Ok. Tú comprabas todos los tickets de los materiales y tú entregabas los tickets, mira, necesito composite, necesito vidrio de ionómero, necesito esto, ¿me entiendes? Y te lo daban de una vez, o sea, pero ya tú tenías los tickets. Yo tenía tickets de todo lo que te puedas imaginar. Mi Wow. mejor amiga, ella llegaba a la clínica sin guantes, yo la quería matar. Entonces, yo soy talla S y ella es L, Claro. Esos guantes porque ella hacía nado sincronizado inmensos. y tiene unas manos así porque hacía nado sincronizado. Imagínate tú ella poniéndose mis guantes porque ella, ¿me entiendes? Entonces hay cosas que tú puedes prever, hay cosas que no. Las que salen bien, yo las celebraba, así sea bailando en la plaza de la facultad. Y Claro. las que salían, que no salían como yo quería, bueno, otro día será. O sea, sin frustrarse, ¿sabes? Sin. Claro, era otros tiempos. Ahorita mi cajita de materiales era como así. Ahora no, ahora ustedes tienen que mudarse cada venga, o sea, es una maleta completa. ¿Y Entonces, cómo esas se, son cosas que cambian claro. y estresan más, ¿Y cómo ve la obviamente. diferencia de la odontología de cuando usted estudió a la de ahora? Sé que ve diferente en cuanto a, ya mencionó varias cosas que antes había una proveeduría, le daban el instrumental. No sé si ahora todavía está esa posibilidad de darle No, un instrumental a los estudiantes. Eh, no, ahora ¿Qué no otra lo hay. cosa, qué otra cosa sí puede acotar de esa diferencia de odontología de antes con la como está ahora en cuanto a la facultad? Bueno, pero es que lo que pasa es que hay que adecuar lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje de los procedimientos, ajustándose a la realidad en la que estamos. Tú de entrada, y quizás esto suene con ruido, ¿no? Pero tú de entrada, tú no puedes aceptar 100 estudiantes si no hay 100 profesores. Claro. Entonces, es un problema donde el profesor se desgasta, donde
que tú digas, bueno, es que el profesor me trató mal. Bueno, pero yo no justifico los malos tratos. Pero hay que ver también cuántos turnos clínicos y cuántas horas tiene ese profesor parado, lidiando también con diferentes tipos de estudiantes, que sabemos que los hay. ¿Me entiendes? Sí, Entonces, obvio. Y no solo estudiantes, pacientes también, porque de paciente a paciente. exacto, exacto. Entonces, hay situaciones bueno, que hay que trabajar para mejorarla, pero yo creo que de entrada, si tú quieres, tú no puedes admitir tanto número de estudiantes, porque no tienes las condiciones. O sea, tú puedes tener 5 o 6 salas clínicas con 20 sillones, pero de verdad, para tener 20 sillones necesitamos mínimo 6 doctores en cada sala clínica y no los hay, no los hay. Entonces, el proceso de enseñanza-aprendizaje ahí se pierde porque tú no puedes estar pendiente de lo que hagan 20 estudiantes al mismo tiempo. ¿Cómo haces? Imposible, imposible. No puedes. Y Entonces, antes sí, porque mira, las salas clínicas en la Universidad del Zulia eran pequeñas y como te digo, había un profesor de guardia que podía discutir contigo todo tipo de historia. Pero si tú ibas a hacer un tratamiento específico, vamos a llamar endodoncia multiradicular, ese día llegaba un profesor de la cátedra de endodoncia y estaba ahí para ti. Y tú podías hacer tu procedimiento sin ningún tipo de problema. O sea, el problema era tuyo, si lo hacías o no lo hacías. Si discutías o no discutías, porque yo tengo amigos de mi promoción que les daba pánico discutir historia y faltaban y no iban. yo era uno que me daba pánico discutir Sí, yo casos, lo leí discutir en ese historias, libro. cualquier cosa. Y yo dije, no, pero ¿por qué? Después que uno dice, no, pero No, pues, yo soy un estúpido, porque me da esto si estudiando ya no puede discutir ni que el profesor te fuese a comer. Pero exacto. yo creo que uno va con ese trauma también de lo que uno ve y lo que uno vive, también en el momento. Porque a lo mejor tú estás pasando, o no sé, haciendo una traqueotomía e higienen a un paciente y por allá le están gritando a un otro estudiante y tú dices, uy, para allá No, voy yo después. allí tienes que divorciar eso. Tienes que, o sea, tú no puedes, así como nadie vive la vida de otro, tú no puedes pensar que eso te va a pasar a ti. O sea, Pensar. no, ¿por Ahí es qué? cuando volvemos al tema de la inmadurez mental por la edad, Exacto. entonces, no, pero ¿por qué? Entonces ese temor y no, pero por ahí voy a pasar y tal, no, entonces, ya después que uno va avanzando, uno lo va entendiendo. Sí, sí, es así. Eso yo lo coloqué ahí y yo digo que Sí, de verdad es sí, una, yo lo leí. es como uno mismo se bloquea camino. Así es. Yo No, podía tener nervio y créeme, Rafael, a veces tenía tanto nervio que yo pasaba el día sin comer porque no me entraba bocado del nervio, porque es fuerte, porque tú no sabes qué te van a preguntar. O sea, yo tenía un profesor que me decía, ¿y cómo modifica la concentración de agua cuando estás inyectando la anestesia del tejido? No sé. ¿Cómo se deyoniza el agua? O sea, entonces yo iba a ver qué me ok, preguntan, pero, y bueno, eso era un riesgo que todos corríamos. Tú sabes que yo recordando, porque acótese que yo hace 24 años que me gradué, o sea, no ahorita, y yo me gradué de 22 años, ya yo era odontólogo. ok. Entonces, cuando fui a prótesis y hice mi primera toma de impresión con mercaptano, se le quedó la prótesis porque la prótesis, la cubeta individual estaba tan bien que no había forma de sacar la cubeta de la boca. Ni el Uy, profesor la podía sacar. no, ese pánico. Y era mi tía. Y mi tía me decía, tan bella, Dios la tenga en su gloria porque ya no está conmigo. Ella decía, no importa, Magli, vámonos así. En algún momento se caerá. Entonces, o sea, y eso era lo otro que te iba a decir, Rafael. Yo creo que todos sabemos que odontología se diferencia de otras carreras por lo estresante, porque hay muchas cosas que no dependen de ti. A pesar de del control que tú puedas tener, hay muchas cosas que no dependen de ti. Eso está claro. Si se va la luz, si falta el docente, si no llega el paciente. O sea, lo que depende de ti, trata de mantenerlo bien controlado. Y lo demás no Que depende de fluya, ti, no te puedes frustrar. que Exacto, fluya. Y exacto. con esta
qué maravilla. Y con esa última frase, cuénteme, ya llevamos ponerle casi 40 minutos hablando de su historia, de Bueno, su y si te anécdota. deja, hablamos hasta mañana. Así que mi consejo, No, no pueden rendirse antes de empezar. Ese es mi consejo. No pueden rendirse antes de empezar. Ustedes tienen que ir y dar batalla. No es que va, o sea, ojo, dar batalla no es faltar al respeto, no es gritar, no es nada de eso. Pero la sala clínica te brinda la oportunidad de poner en práctica ya todo lo que aprendiste. ¿A qué le vas a temer? O sea, no. Y ver al docente como una persona que de verdad está allí para educar, o sea, para transmitir su conocimiento, porque si no, no fuera docente. Si lo ves desde el punto de vista práctico, ok, ¿cuánto puede ganar un odontólogo en su clínica y lo comparas cuánto gana un docente como profesor, o sea, un profesor en la facultad? bueno, Los que están ahí, Rafael, es por vocación. no hay otra palabra, vocación. No hay más nada. Y eso sí lo pongo de manifiesto. Es por vocación. No hay más nada. Que cada quien tenga su particularidad a la hora de enseñar, bueno, es que todos somos diferentes. Así como todos los pacientes y todos los estudiantes son diferentes, que tú también tienes el capítulo de tipos de pacientes, tipos de estudiantes. Y me Tengo, morí de la risa con los tipos de higienistas. Ahí caí redonda en el... tengo de todo, ahí con lo que hay de todo, tipo de odontólogo, de pacientes, de estudiantes, de higienistas, de todo. Sí, sí, sí. Yo, Dime. si yo por lo menos, vamos a suponer que yo quiero comenzar a estudiar odontología o estoy comenzando en los primeros años, ¿qué consejo me daría? Si quieres estudiar odontología, tengo una sobrina que quiere estudiar odontología. Tú tienes que saber que es una carrera más demandante de lo normal, porque Okay. te exige planificar muchas cosas que en otra carrera no tienes por qué planificarlas, ¿ok? Incluso un estudiante de medicina estudia más años que nosotros, cierto, pero él va al hospital y él no tiene que buscar pacientes, los pacientes vienen a él, ¿me Está- entiendes? Entonces, exacto. Y no tienen que preparar procedimientos, no tienen, o sea, yo le digo siempre la analogía de, es como si un cirujano tuviese que cargar encima todo el instrumental del quirófano. Pues tú no sabes qué va a pasar. Ese es nuestro día a día. buena analogía. Para un estudiante que todavía no sabe cómo organizarse, lo primero es que él aprenda a hacer su cama. Una persona que Okay. se levante y no haga la cama, menos va a planificar una agenda de procedimientos, Rafael. Hacer la cama. De verdad, te lo digo. Ok, ok. Tú tienes que saber que hay un perfil de una persona que tiene que ser echada para adelante, planificada, que no se frustre con facilidad, o sea, un guerrero. Cumples con ese perfil, vamos, estudia odontología. Si no, espera que el sistema cambie y que todo Creo sea que robótico. que por los vientos que soplan no creo que cambie por ahora. Tiene que llegar Exacto, mucha inteligencia artificial. exactamente, Tiene que haber que ser un exactamente. robot por cada estudiante evaluando, capacitado para evaluar y preguntar y todo. Va a estar difícil, pero yo creo Y que el que, sistema, exacto, y que el mismo robot te pueda evaluar. claro, esté capacitado y todo como para, bueno, evaluarte Exacto. y darte la De lo nota. contrario, de lo contrario, si tú tienes un sistema donde participan muchos gentes, algo va a, tiene que ser un engranaje muy perfecto para que todo fluya. Pero si no, tú tienes que tratar de que tu parte al menos esté bajo control. Y ya lo demás, bueno, si fluye o no. Yo muchas veces me topé estudiantes en la facultad donde los veías con las caritas tristes y yo, no, 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 busca algo en el día que te salió bien y después celébralo. No importa, tómate una cerveza, baila tu canción favorita, pon tu música, o sea, celébralo, Qué porque buen lo que dependió consejo. de ti, sí, lo que dependió de ti, lo hiciste. Lo que dependió de los demás, lamentablemente, no lo puedes controlar. Celebrar las victorias, no importa si es pequeña o grande, celebra igual. Exacto. Llegué a tiempo, bingo, llegué a tiempo.
Ay, salí en el sorteo, bingo. Vino el paciente. Vino Ahí el está. paciente y logré avanzar un poquito. Bueno, llené 2 líneas de la historia. Bueno, esas 2 líneas no las tenía. O sea, vamos a celebrar que llenas 2 líneas. Claro, claro. Me gustó, me gustó, me gustó. ¿Cómo se Sí, sintió? no, muy bien. Claro, te digo que me hiciste pensar hace 24 años y yo decía, wow, cómo pasa el tiempo, de verdad. Ok, Pero bueno, como te digo, no sé si seré la excepción o si seré mi trastorno mental que me hace ver lo bueno, lo positivo, lo que se puede, sabes, hacer, pero yo no considero odontología traumática. No fue así para mí, no fue así. claro, por su O sea, experiencia. sí, yo más bien me enamoré y ya sabes que esa no era mi carrera por elección. Yo me fui Claro, enamorando sobre la marcha. Y no hubiese sido posible si me hubiese ido mal. claro. Entonces ya Bueno, por Doc, allí, pues, agra- tu evidencia. agradecido, agradecido por aceptar la invitación. Esto lo No, pudiésemos alargar mucho más, pero creo que Instagram te deja 1 hora no, no, máximo en sí, el sí, sí, vivo. Entonces, sí, agradecido, gracias por haber leído el libro, por tomarse el tiempo y disculpe las molestias, porque esto lo venimos planificando desde hace mucho, no, desde no. hace mucho, semanas, de principio de octubre, si no me equivoco. Y al fin Ninguna llegó el día. molestia, ninguna molestia. Para mí, el hecho de que ustedes que fueron mis alumnos, me sigan contactando, me sigan tomando en cuenta, sigan pidiendo mi consejo, mi interconsulta, sea clínico o no, mira, siempre será un honor. Un honor para mí, créanme que más honor de lo que ustedes me están, porque esos son los lazos que uno deja a futuro. ¿Sabes? Y siempre pueden contar conmigo. Tú también, o sea, siempre, Rafael, que tú me has llamado, aquí estoy, aquí estaré. Así que Sí, nada no, de gracia y nada de molestia, no fue molestia, fue un placer. no, perfecto. Y gracias a los que se conectaron, gracias a todo. Igualito lo voy a dejar ahí colgado en el perfil. Después más adelante yo lo descargo, lo edito y lo subo para colocarlo en YouTube para que las personas lo puedan ver con más calma, porque viste que en Instagram el reproductor se pierde, no tiene como que de dónde lo dejé, en YouTube es distinto. Entonces lo voy a dejar ahí en el nuevo canal, pero tengo una fila de videos pendientes. Gracias, Sí, gracias, gracias a todos cuídate y mucho, cuídate. Rafael, y Un gusto. éxito de verdad en todos tus proyectos. Gracias, un gusto. Un beso grande. Chao, chao, saludos, chao a todos. Bye.